Capítulo 1. Laura siempre había sentido un vacío en su corazón. Desde la muerte de su madre, Marta, cuando tenía solo 7 años, había sido criada por su padre, Alejandro, en un hogar que estaba impregnado de secretos y silencios incómodos. Aunque su padre le había proporcionado lo necesario, la relación entre ellos estaba marcada por la distancia emocional. Al cumplir 27 años, Laura se prepara para celebrar su cumpleaños, pero algo en su pecho le dice que este año será diferente. Mientras revisa viejas fotos en el ático, descubre una caja llena de cartas y objetos que había olvidado. En el fondo de la caja, halla un viejo diario de su madre. Un escalofrío recorre su espalda, siente que algo importante la está llamando. Esa misma noche, recibe una llamada anónima que destierra sus ilusiones. La voz al otro lado le revela que la muerte de su madre no fue un accidente, sino un plan meticuloso de su padre para deshacerse de ella y poder casarse con su amante Inés. La revelación le quita el aliento y provoca un torbellino de emociones. Al mismo tiempo que la ira brota en su interior, también siente la pesada carga de la tristeza por el sacrificio de su madre. Su vida cambió para siempre y decide que es hora de enfrentarse a su padre y encontrar justicia. Capítulo 2. Decidida a desenterrar la verdad, Laura se embarca en una investigación desesperada. Durante los días siguientes se sumerge en el oscuro pasado de su familia, visitando viejos lugares y hablando con amigos de su madre. Se entera de que su madre tenía sospechas de la infidelidad de Alejandro y que había comenzado a buscar pruebas antes de su muerte. Laura siente la necesidad de saber la verdad, no solo para vengar a su madre, sino también para encontrar respuestas sobre su propia vida. Mientras va conectando los puntos, Laura descubre que su padre había mantenido el secreto de su amante durante años, y que incluso había tenido un hijo con ella, David. Este niño, al cual Laura nunca conoció, representaba tanto una amenaza como una oportunidad. Encarnaba todo lo que Laura había perdido, y al mismo tiempo, era el resultado de la traición que había desgastado a su madre. El descubrimiento de David cambia la dinámica de la situación. Ya no era solo su padre el que debía enfrentar la verdad, sino también ella misma debía pensar en cómo esta nueva figura encajaría en su vida. Capítulo 3. Después de semanas de investigación y desgarro emocional, Laura encuentra el diario de su madre escondido en un rincón polvoriento, una reliquia que había sido olvidada, pero que ahora sirve como el puente hacia el pasado. Las páginas están escritas con amor, pero también con desesperación. Marta había notado las primeras señales de la traición de Alejandro y había comenzado a recolectar pruebas de sus encuentros con Inés. Laura se siente cada vez más conectada con su madre a medida que lee sus palabras íntimas, y cada página revela un poco más del dolor que había experimentado. En un giro desgarrador, Laura descubre que poco antes de su muerte su madre había planeado confrontar a Alejandro. Esto la deja en un estado de consternación, pues se da cuenta de que una elección simple podría haber cambiado el rumbo de la tragedia familiar. Esta revelación la lleva a preguntarse cómo pudo ser capaz el hombre que tanto había amado de traicionar a su madre y a ella misma. Con cada nuevo descubrimiento, la rabia y la tristeza embargan su corazón, impulsando su deseo de actuar. Capítulo 4. Después de haber reunido las pruebas necesarias y alimentada por un deseo de redención, Laura decide que tiene que enfrentarse a su padre. En una noche eléctrica, la ira y el temor se entrelazan mientras se prepara para el encuentro. La adrenalina corre por sus venas mientras se sienta frente a él en la mesa del comedor, la tensión palpable en el aire. Con voz firme le pregunta por qué lo hiciste, ¿por qué? Mi madre siempre te amó. Alejandro, de pie frente a ella, indudablemente sorprendido, se defiende con palabras llenas de arrogancia, intentando minimizar su traición. Pero Laura no le da tregua. Eras el hombre más importante en su vida, y escogiste deshacerte de ella por tu ambición. La conversación rápidamente se vuelve un grito de verdades no dichas. La reacción de su padre, en lugar de ser de remordimiento, refleja un egoísmo que Laura no había anticipado, dejándola más dolorida. Capítulo 5. Mientras Laura intenta reconstruir su vida después del impactante enfrentamiento, David se entera de lo sucedido. Sintiendo que quien amenaza su forma de vida es Laura, decide tomar cartas en el asunto. Un día, cuando Laura regresa de un encuentro con sus antiguos amigos, es secuestrada por él. La oscuridad y el miedo la envuelven mientras es llevada a un lugar desconocido, un cobertizo en un área rural, oculto entre árboles densos. David, que ha sido manipulado y criado en un ambiente de secretos y mentiras, intenta forzarla a aceptar su lugar en esta familia fragmentada.
La tensión entre ellos crece, ya que David ve a Laura como una usurpadora, ella, por su parte, ve en él al legado de su padre y a la consecuencia de sus acciones. A medida que los días pasan, Laura debe encontrar la manera de sobrevivir tanto dentro de su mente como físicamente, sufriendo tanto por el miedo como por el deseo de entenderlo. El cautiverio se convierte en una experiencia tortuosa para Laura. El conflicto interior es aún más desgarrador, decepcionada y hambrienta de libertad, recuerda los momentos felices de su infancia, lo que la impulsa a tomar una decisión, no dejarse vencer por el temor. Los días de aislamiento la ven explorar su mente, las historias que su madre le había contado en sus mejores momentos empiezan a resonar con más claridad. Laura utiliza momentos de distracción para recopilar información sobre su captor. Se da cuenta de que David también es víctima, la depresión y la arrogancia de su padre lo han moldeado. A través de insidiosas conversaciones, intenta descubrir su historia, al tiempo que la esperanza de la redención comienza a florecer en su interior. En las noches vacías, mientras contempla la luna desde la ventana del cobertizo, sueña con la libertad y la posibilidad de asumir el control de su vida. Capítulo 6. Una noche, mientras escribe en un diario que logra conseguir, Laura se siente abrumada por el dolor. Al llorar por su madre, un milagro inexplicable sucede, es trasladada de regreso a su infancia, despertando en su habitación, rodeada de juguetes y recuerdos de una vida prometedora. Confundida pero aliviada, se da cuenta de que tiene la oportunidad de evitar la tragedia que devastó su familia. Con una claridad reveladora, Laura decide que tiene que actuar rápidamente para cambiar el destino de su madre. Comienza a hacer pequeños cambios en su comportamiento, buscando afectuosamente la atención de su madre mientras se mantiene alejada de su padre. La niña pequeña que solía ser resurge, pero ahora está armada con el conocimiento del futuro y su deseo de cuidar de su familia. Capítulo 7. Los días se transforman en semanas, y la relación entre Laura y Marta se vuelve más fuerte y sincera. Laura finalmente tiene la valentía de mencionar sutilmente las preocupaciones que tiene sobre Alejandro. Aunque su madre intenta evitar la conversación, Laura siente que está creando un vínculo donde la verdad puede florecer. En sus momentos de intimidad, Marta comienza a abrirse sobre el dolor que ha sentido en su relación, advirtiendo que ha sentido el cambio en la atmósfera del hogar. Una tarde, mientras pasean por un parque, Laura toma la mano de su madre y le habla sobre las señales que ha notado. «Mamá, a veces siento que papá no está siendo honesto contigo», susurra. Esta conversación es el catalizador para que Marta se dé cuenta de que ha ignorado las señales de la traición durante demasiado tiempo. El deseo de proteger a Laura comienza a nacer en su interior, y con él, el impulso de buscar la verdad. Laura se da cuenta de que, aunque su madre aún está herida, está empezando a sanar. Capítulo 8. Finalmente, después de múltiples conversaciones y momentos de reflexión, Laura se siente lista para revelar la verdad a su madre. Decide que la ocasión es perfecta durante una cena familiar, rodeada de un ambiente cálido y acogedor. En medio de las risas y el aroma de la comida, Laura se toma un momento profundo para reunir el valor. «Mamá, hay algo que necesito contarte», dice con nerviosismo. En ese instante, Marta siente un escalofrío. Laura comparte las verdades sobre el diario y los secretos que ha descubierto. Las palabras fluyen como un torrente, su madre inicialmente se siente incrédula y luego horrorizada. Los dos mundos, el pasado y el presente, colisionan en un abismo de dolor. La conversación, aunque difícil, es transformadora, ya que Marta se da cuenta de que debe enfrentarse a Alejandro y buscar respuestas por sí misma. Laura deja de ser la niña que se siente impotente y se convierte en una aliada, dispuesta a luchar por la verdad. Capítulo 9. Con la verdad entre ellas, madre e hija se unen para buscar justicia. En su hogar, la atmósfera se torna tensa, ya que ambas saben que deben enfrentarse a Alejandro, quien ha continuado su vida como si nada hubiera pasado. Después de recopilar pruebas en el diario y testimonios de amigos de Marta, Laura y su madre se preparan para la confrontación. El encuentro ocurre en la noche, cuando Alejandro regresa a casa. La tensión es palpable. Laura se siente fuerte, decidida y segura en el apoyo de su madre. En una explosión de valentía, Marta se le enfrenta: «Alejandro, hemos descubierto la verdad sobre tu traición. No podemos permitirte seguir manipulando nuestras vidas». Alejandro trata de evadir las acusaciones y les dice que son exageradas. Sin embargo, Laura refuerza la acusación, describiendo cómo esas mentiras han destruido su familia. La ira y el desprecio que una vez dominaba a Alejandro furan ahora su propia prisión. Al día siguiente, después de la confrontación,
Laura y Marta deciden que es momento de llevar sus evidencias a las autoridades. La idea de presentar el caso les resulta escalofriante, pero también liberadora, por fin están reclamando lo que les pertenece. Al presentar su caso ante un abogado, se siente como un torrente de emociones. La justicia es posible, pero también asoma la posibilidad de una venganza personal. Los días siguientes son un torbellino de emociones. Laura encuentra consuelo en la lucha, e incluso David se siente atraído hacia el proceso. A medida que avanza la investigación, Alejandro enfrenta varios días difíciles, tratando de ingeniar su propia defensa. En algún punto, Laura empieza a formarse una imagen de su medio hermano. A pesar de ser también una víctima del pasado, David está decidido a mantener su vida alejada del caos. Capítulo 10. La historia avanza hacia el juicio, y Laura se encuentra debatiéndose entre la vida de su hermano y las acciones de su padre. Sin embargo, siente que está presa entre la lealtad familiar. En una tarde, mientras se prepara mentalmente para el juicio, se encuentra con David en un café. De forma inesperada, él inicia una conversación franca, desnudando sus sentimientos de soledad y abandono. David comparte su vida llena de lujos, pero también desvelan su tristeza al no conocer a su madre biológica. Laura, reconociendo la angustia en el rostro de su medio hermano, comienza a ver en él una humanidad que antes no había considerado. Ambos se sienten atrapados en la sombra de un padre que no ha sido un buen ejemplo. En un acto de valentía, deciden unir sus fuerzas, prometiendo no dejar que el legado de su padre los defina. Con el tiempo su relación empieza a tomar forma, creando un lazo inesperado entre ellos. Mientras se desarrolla el proceso judicial, Laura se da cuenta de que ha encontrado en David un aliado en su lucha personal. Sus caminos se entrelazan, pero aún hay límites que respetar. En una reunión casual en la cafetería del juicio, surge la chispa de una conexión inesperada entre Laura y un amigo de David, Alejandro, que ha estado apoyando a ambos durante el proceso. Capítulo 11. Con el juicio finalmente decidido y la verdad desenterrada, Laura se encuentra en un lugar inesperado y transformador. En una ceremonia que celebra la vida y la memoria de su madre, se dan cuenta de que cada lágrima, cada risa y cada lucha les ha acercado más a la redención. La verdad, aunque dolorosa, se convierte en un faro de luz que les guía hacia su nuevo futuro. Laura y Marta abrazan el eco del perdón, han aprendido que el amor es el único camino posible para sanar. David, tras la lucha y la reconciliación, empieza a establecer su propio camino, dejando atrás el rencor de su pasado. Con el tiempo, Laura y Alejandro establecen su hogar juntos, cultivando relaciones sanas, asistiendo juntas a encuentros familiares y apoyando unas a otras incondicionalmente. Las cicatrices del pasado ya no son señales de dolor, sino de fortaleza y resiliencia. Al final, Laura se convierte en un símbolo de esperanza y superación, y sabe que aunque la vida trae desafíos, es posible forjar un futuro brillante lleno de amor y esperanza. Epílogo. 50 años después de la tragedia que había marcado su infancia, Laura se encuentra en un tranquilo jardín, rodeada de flores vibrantes que brillan bajo el sol. La brisa suave acaricia su rostro y mientras observa el paisaje, un profundo sentido de paz llena su corazón. Desde la muerte de su madre, su vida había dado giros inesperados, la lucha, el dolor y las victorias habían tejido un tapiz de resistencia y amor en su historia. Laura ha conseguido construir un hogar lleno de amor y compasión. Ahora es una madre, una abuela y una defensora de los derechos de las víctimas de abuso. Con su amado Alejandro a su lado, han fundado una organización benéfica en honor a su madre, brindando apoyo y recursos a aquellos que, como ella, han enfrentado el dolor de la pérdida. Juntos han transformado su tragedia familiar en una misión de vida, ayudando a sanear las heridas de otros. Esta tarde celebra el aniversario de la organización, donde junto a su familia y amigos más cercanos rinde homenaje a Marta, su madre. En cada discurso y cada historia compartida, el eco de sus enseñanzas de amor y resiliencia resuena. Laura siente la presencia de su madre en cada rincón del jardín, en cada rayo de sol que ilumina el día. David ha encontrado su camino hacia la redención también. Después de años de trabajo en su propio viaje de autodescubrimiento, se ha convertido en un defensor de la salud mental, compartiendo su historia y ayudando a otros a enfrentar sus demonios. La relación entre ellos se ha fortalecido, uniendo sus lazos en una nueva familia, basada en la comprensión mutua y el perdón. Aunque el pasado no se olvida, la narración que construyeron sobre él es una de libertad y amor. Laura mira a su alrededor y ve a sus hijos y nietos jugando, riendo y disfrutando. La alegría que siente es abrumadora.
Su familia, que un día estuvo a punto de dividirse por los secretos y el dolor, ahora brilla bajo la luz del amor, unificándose en cada celebración. Con su corazón colmado de gratitud, Laura se da cuenta de que, aunque la vida nunca es sencilla, cada desafío la ha llevado a su destino, un hogar lleno de amor y verdad. En un momento de reflexión, Laura toma un profundo respiro y agradece a la vida por cada lección, cada lágrima y cada sonrisa. Sabe que su historia es solamente un capítulo dentro de una narrativa más amplia, y está decidida a transmitir su legado a las generaciones futuras, un recordatorio constante de que incluso desde el dolor más profundo se pueden encontrar caminos hacia la esperanza y la redención. Mientras el sol comienza a ponerse, Laura sonríe, sintiendo que las sombras del pasado han sido finalmente disipadas por la luz del amor que ha logrado cultivar. El eco del perdón resuena en su corazón, y sabe que lo que realmente importará al final son las historias de amor que compartirá y el legado de fuerza que dejará atrás.